Cualquiera diría que desde el año pasado no nos veíamos. Un cordial saludo. Bienvenido mi amigo licenciado José Acosta desde Toronto, Canadá. Licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido en estos primeros días del 2024? Muy bien, excelente. Un saludo a todos. ¿Todo bien? ¿El fin de año sin problema? ¿La familia? ¿Todo el mundo bien? Sí, fui a Estados Unidos a pasar el fin de año allá y todo bien. Gracias. Excelente, excelente. Yo la pasé con mi mujer muy bien aquí en Monterrey. Visitamos el 24 algunos amigos y el 31 aquí hicimos una comida cubana aquí en la casa. Y bueno, tú sabes lo que es la comida cubana, una de sus variantes, ¿no? Para fin de año no puede faltar el lechón asado, pollo asado, arroz con gris oriental, ensalada y bueno, la pasamos de lo más bien. Bueno, ya pasaron los días de Navidad, pasaron los días finales y principios de este año, finales del 2023 y principios del 2024. ¿Y qué tema nos proponen para arrancar en este programa Dialogando Online número 50? ¿Qué tema nos propones, licenciado? Bueno, hoy vamos a hablar de las 3 primeras semanas de Milei como presidente de Argentina. Javier Milei. Estaba leyendo que ya ha tenido algunos encontronazos, algunas medidas que ha querido y ya tiene una fuerte oposición allí en el Congreso de Argentina y en los sindicatos fundamentalmente. Pues bien, de eso quiero hablar. En primer lugar, quiero primero que todo el que nos escucha pueda entender. Sí. ¿Quiénes protestan o quiénes son los líderes de la protesta? ¿Por qué protestan? ¿Y qué similitud real? ¿Cuál es la similitud? ¿Cuál es la realidad en relación a lo que se suponen protestan en relación a lo que realmente Milei ha hecho o ha propuesto? Sí. Porque la mayor parte de las cosas solamente las ha propuesto, ni siquiera las ha implementado. Sí, es que ha pasado poco tiempo también. Exactamente. Aquí me quiero detener en el cuando uno no es argentino, uno solo es un curioso de la política y de la economía. Un observador, claro, sí. Y entonces la campaña electoral primero y la elección de Javier Milei como presidente me ha llevado a mí al contexto de la realidad de Argentina y he empezado a estudiar y a evaluar lo que está ocurriendo. Y entonces la primera sorpresa que uno tiene es que ¿quiénes son los que están liderando esa férrea campaña contra el presidente Milei? En primer lugar, los dirigentes sindicales. La llamada CGT, la otra y la otra. Los que se conocen como dirigentes sociales, que en Argentina se le dice popularmente como los gerentes de la pobreza. Y la maquinaria política tradicional del peronismo, que incluye los diputados, senadores, gobernadores, periodistas, intelectuales y un grupo más de gente, incluyendo los dos primeros que también son parte del peronismo, pero los quise separar porque cada uno tiene sus características, ¿no? Entonces, resulta que los dirigentes sindicales de Argentina, los más visibles, esos que son los que llevan la voz cantante en estos días, son ricos, son millonarios. Y no lo estoy inventando yo. Yo no estoy aquí sacando no estoy aquí desclasificando una noticia. Eso es de conocimiento público en Argentina. Y no se trata de que ese sea el perfil que se informa desde un sector, sino que es de conocimiento público que ni siquiera los medios oficiales peronistas pueden ocultarlo. Por ejemplo, Moyano tiene mansiones con agencias de seguridad especializadas que lo cuidan, carros de alta gama del año. Sus hijos estudian en las mejores universidades privadas, ellos se atienden, él y toda su familia, en las mejores clínicas privadas de Argentina, y así los demás igual. Y los famosos gerentes de la pobreza, que son los líderes sociales, que no son más que gente que han recibido prebenda de todos tipos de los gobiernos anteriores, para ser ellos los que sirven de intermediarios entre los millones y millones y millones de pesos que el gobierno asigna a los pobres y los pobres. O sea, el dinero no va directo a los pobres, sino que por décadas ha ido a las manos de estos intermediarios, y estos son los que lo distribuyen entre los pobres. También se han hecho ricos, no tanto como los sindicalistas. Entonces, tú y yo que vinimos de Cuba, sabemos cómo funciona el sindicato de Cuba. Nosotros nos podemos hacer una primera pregunta. ¿Y cómo es que un dirigente sindical se hace rico? Porque yo no encuentro cómo es
que de una manera honrada alguien se pueda hacer rico. Por el salario no se hace rico nadie. No, obviamente. Entonces, lo que ha ocurrido es lo que pasó en los últimos 4 años. O sea, no hay nadie en Argentina que tenga una mediana información política que no reconozca que el gobierno de Alberto Fernández ha sido el peor presidente de Argentina por diferencia. Sin embargo, durante el mandato de Alberto Fernández, que duró 4 años, estos señores de la sindicalista no le hicieron ni una sola huelga, no le hicieron ni un solo paro, y ya tienen programado uno para el 24 de enero, solamente a un poquito más de 3 semanas de que Milei haya asumido el poder. Entonces, resulta que en los 4 años de Alberto Fernández sucedió lo peor que le puede pasar a los trabajadores. Una inflación anualizada de más del 3.000%. Y eso es lo peor que le puede pasar a un trabajador, porque eso significa que le quitó el poder adquisitivo al salario. No hay cosa peor que pueda hacer un país que dejarlo que se hunda en la inflación, porque eso acaba con la gente, con el que está trabajando. Exacto. Con el que no está trabajando ni hablar. Se está muriendo de hambre. Entonces, tenemos ya conceptualizado. Los líderes que protestan contra Milei son todo este tipo de personajes de dudosa reputación. Yo no voy a hacer ninguna acusación directa. Yo solamente estoy dando los datos que el que quiera comprobarlo puede buscarlo en Google. Está fácil. Después, la segunda pregunta. ¿Por qué protestan? Si solamente el hombre lleva 3 semanas. Bueno, la consigna principal es para defender que Milei no acabe con las conquistas de los trabajadores y del pueblo argentino cosechadas a lo largo de tantos años de peronismo. Entonces, bueno, perfecto. ¿Cuáles son las conquistas? Vamos a ver las conquistas. Bueno, la primera conquista es que el 50% del pueblo argentino hoy en día es pobre. Que 7 de cada 10 jóvenes no terminan la escuela. Que existe unos índices de criminalidad terribles. Tremendo, sí. Y que el salario, por ejemplo, promedio que se logró en la época de la convertibilidad, que llegó a ser de $1.600, en estos años de kirchnerismo, en los últimos 12 años con el intermedio de 4 años de Macri, ha bajado a 300. O sea, yo no sé de qué logro están hablando, cuáles son los logros que ellos están defendiendo, pero además, ¿qué correspondencia existe entre estas supuestas cosas que ellos están defendiendo y lo que Milei realmente ha hecho o ha propuesto? Bueno, en primer lugar, en el campo laboral, que es uno de los fundamentales temas que están discutiendo. Cuando tú revisas el famoso DNU, que no es más que un decreto de necesidad y urgencia, cuando se refiere al tema laboral, casi todo lo que está propuesto allí para modificar en el código, en la legislación laboral, no perjudica a los trabajadores. Es mentira que perjudica a los trabajadores. Y yo invito a cualquier izquierdoso, cualquiera de estos izquierdosos que hay, hablando, diciendo que Milei está aplicando un programa neoliberal y que sea cosas, yo los invito a que busquen la legislación de Argentina para el trabajo y que busquen las medidas que él está proponiendo para que vean que no son malas para los trabajadores. Lo que ocurre es que él está quitando a los sindicatos una cantidad de prebendas que le han ido otorgando a lo largo de los años, de donde muy posiblemente ha salido los millones de los cuales se han hecho los líderes sindicales para hacerse ricos. Y estas modificaciones se las está quitando. Pero además, hay una realidad. El nivel de inflación, la situación calamitosa que tiene la economía argentina, no se puede resolver haciendo lo mismo que venían haciendo los gobiernos peronistas, porque eso es obvio, eso es lo mismo que en nuestra tierra. Se sigue haciendo lo mismo durante años con la esperanza de que tengamos resultados diferentes. Y no va a ocurrir. No. Entonces, si hablamos de que hacer el ajuste fiscal, que es en esencia la primera parte de lo que Milei ha intentado o está intentando hacer, no es más que adaptar, o sea, reducir el Estado y ajustar las cuentas de gastos a los niveles de ingresos. No se puede gastar más de lo que se ingresa, porque
si después tienes que financiar ese déficit emitiendo dinero, que es lo que han hecho los peronistas, sin respaldo productivo, que es la causa principal de la inflación, eso lo abordamos bien en el video anterior, o asumiendo deuda, lo cual también ha hecho, hay más de 400.000 millones de dólares de deuda acumulada en Argentina entre todas las variantes. Entonces, ese ajuste fiscal tiene que ser calzado, tiene que ser acompañado, para decir la palabra correcta, de un fuerte programa de inversión. Y para que haya un fuerte programa de inversión, hace falta 4 cosas. Digamos que el ajuste fiscal es una piedra pesada que se está colocando encima de la mesa. Y que las 4 patas de la mesa son, en primer lugar, tiene que haber la desregularizar toda la burocracia que está establecida, que es absolutamente imposible de trabajar. Hay que hacer precisamente los ajustes de la legislación laboral. Hay que lograr que los empresarios sean responsables, que no se aprovechen de la situación como algunos están haciendo ahora, aumentando los precios de una vez al tope. Entonces, cuando tú revisas la vida de Argentina, de lo que es hoy en día, por ejemplo, hay 96 impuestos, 96 tipos diferentes de impuestos y 65.000 tipos diferentes de regulación. Fíjense, es hacia esa dirección donde está dirigido la esencia del DNU, a eliminar la inmensa mayoría de esas regulaciones que hacen que, por ejemplo, por poner un ejemplo, en los tiempos que existía la RDA socialista bajo la dirección de un partido comunista que estaba prácticamente rodeado de la otra parte de Alemania que se conocía como la Alemania Federal. Sí. Para que una persona pasara de un lado al otro, hacía falta que se cumplieran cuatro pasos principales, 4 permisos. Sin embargo, en Argentina, para que una persona haga el más mínimo procedimiento empresarial, necesita 16 permisos de diferentes tipos, que cada uno lleva un tiempo, el acceso a una oficina, esto, lo otro, y lo que le llaman ellos coima. Sí, un país burocratizado y con mucha corrupción también. Exactamente. Entonces, el famoso programa laboral que defienden que supuestamente eso es lo que defienden ellos, la realidad no es esa lo que defienden. Lo que defienden son sus prebendas, en primer lugar. Te puedo poner un ejemplo. En la época de Alberto Fernández, en el tiempo desde el 2011 hasta diciembre de 2023 que terminó Alberto Fernández, se crearon en Argentina 3,5 millones de empleos. De ellos, 1.160.000, que representa el 34%, son empleos informales. 25% empleos públicos. Y solo el 7% son asalariados en el sector privado. O sea, se puede decir, cualquier economista que me escuche o que cualquier persona que conozca más o menos cómo es la vida de una economía de un país, puede entender que el mercado laboral está prácticamente paralizado desde el 2011. Entonces, eso ha llevado a una precariedad de empleo de más del 40%. Esa gigantesca cantidad de personas, 40%, casi la mitad, no están representados por los sindicatos, porque al no estar trabajando oficialmente no están sindicalizados y por tanto no están dentro de lo que ellos están defendiendo, porque al final ese proceso ha sido gradual y ellos nunca hicieron nada porque no hubo nunca una huelga, no hubo nunca un cierre para proteger que el empleo se abriera. Resulta que esta situación de la burocracia gigante que hay es lo que tiene paralizado el mercado laboral y hace falta abrirlo para que se generen la mayor cantidad posible de empleo y para liberar las pymes de la infernal burocracia que hoy en día tienen y de la gigantesca cantidad de impuestos. Entonces, esa es una de las grandes mentiras que están haciendo.
El otro punto que me faltó ahorita cuando hablé de las 4 cosas era, o sea, la desregularización, el ajuste tributario, la responsabilidad empresarial y la reforma del mercado laboral. Son las 4 patas de la mesa. Entonces, ¿qué podemos concluir? Primero que nada, cuando tú revisas el paquete de cosas que en el DNU están incluidas, la ley de alquiler, hay consenso general de que eso favorece a los trabajadores y a todo el mundo, porque la ley de alquiler no funcionó. La ley de góndola tampoco funcionó y también perjudica a los trabajadores. El código laboral no va a perjudicar a los trabajadores porque incluso entre ellos, el único elemento negativo puede ser que el periodo de prueba se aumenta de 3 meses a 8. Vamos a considerar eso como algo negativo para los trabajadores. Pero todo lo demás es positivo. El tema de la parte de los medicamentos. Eliminar la mafia que existe hoy en día en el mundo del manejo de las farmacias y todo eso, también beneficia a la gente. Y lo más importante, en la medida que se desregulariza el país y el país se abre a la economía mundial, va a poder rebasar la crisis de la inflación y va a poder crecer. Porque nadie en ningún país va a vivir bien si la economía del país no es capaz de generar riqueza. Así es. ¿Y por fin lo dolarizará? Él ha dicho que ese es un tema que tiene que llegarse a ese punto. Porque él siempre dijo que eso no era algo que iba a ser el principio. O sea, primero hay que sanear la economía, hay que resolver el tema fiscal como cosa principal. Hay que resolver el tema del Banco Central que está endeudado y lleno de distorsiones de todo tipo. Están trabajando en eso también. Y hay que ver también todo este proceso de la exportación y de la importación. Porque, por ejemplo, en Argentina para exportar es un problema. Hay que tener una cantidad de permisos para exportar o para importar. Por ejemplo, los automóviles argentinos son los más caros de toda América. Yo recuerdo una vez cuando estaba trabajando con la Confederación Panamericana de Ciclismo que la Unión Ciclística Internacional mandó unas bicicletas, creo que estuvieron años ahí, no había manera que pasaran para adentro, era ahí en la aduana ahí todo el tiempo. Exactamente. Entonces, hay una frase que leí en un periódico argentino que me pareció que resume bastante claro lo que estamos tratando de decir. Trabajadores pobres, incluyendo más de un 40% de trabajadores informales o de trabajo precario, empresarios quebrados o con muchísima dificultad de poder crecer y trabajar, y sindicalistas ricos y millonarios. O sea, ahí está el resumen de lo que realmente usted que me escucha puede decir lo que quiera, de oído, porque hay mucha gente que habla de oído. Yo los invito a que dediquen tiempo e infórmense de verdad de lo que está ocurriendo en Argentina para que no se dejen engañar. El presidente Milei no es la octava maravilla del siglo, ni es color pétalo de rosa, ni nada que se parezca. Pero una cosa fue él en la campaña electoral, un tipo estridente, populista, y otra cosa ha sido después que se hizo presidente, ha sido un tipo pragmático, que llamó al presidente de China. Todo lo que dijo que iba a hacer con China no le dio para atrás porque él sabía que eso no se podía hacer, tampoco con Brasil, con el otro, con el Papa también arregló las cosas. O sea, el hombre está trabajando pragmáticamente en función de un objetivo estratégico. Entonces estos líderes supuestamente defensores de los pobres, yo lo primero que hago por mi experiencia, tú lo sabes, porque yo sí lo he sufrido en mi cuerpo como lo has sufrido tú. Cuando yo veo que surge un tipo, alguien que se erige como el defensor de los pobres, lo primero que hago es desconfiar de él. Sí. Porque la experiencia me ha permitido comprobar que esos después, cuando tú vas, viven en las mejores mansiones de la ciudad, tienen los mejores carros de la ciudad, tienen yates privados, tienen escoltas, tienen la última de la moda en los bolsos, Vuitton y el otro. O sea, eso es lo que yo he visto con mis ojos. Por eso yo no confío en ninguno de ellos, porque me han decepcionado completamente. Así es. Entonces, Milei, los viajes que ha hecho hasta ahora dentro de Argentina, lo ha hecho en avión comercial, como igualito que Andrés Manuel López Obrador, y los ha pagado con su dinero. Está donando el salario que gana completo en una subasta que hace todos los meses, que un pobre gana todos los meses el salario él en una subasta.
Fíjense, para que tengan una idea, en el Ministerio de Economía había 600 automóviles y más de 350 choferes. En la Secretaría de la Presidencia había 122 automóviles y 248 choferes. Tremendo. Qué bárbaro. Cristina tenía 2 aviones con todo un aparataje de cuidados para ella morar dentro de Argentina, costeado por el presupuesto del Estado. Alberto Fernández, antes de dejar el cargo, hizo un decreto para que le coloquen una custodia pagada por el Estado argentino y se fue para España. Sí. Esto le cuesta 240.000 euros a Argentina todos los meses. Ahí lo vi en una foto de un periódico abriéndose una cuenta en un banco argentino. Entonces, Alberto Fernández, antes de ser presidente, el único ingreso que tenía era el de docente de una universidad. Y ahora resulta que tiene un hotel en España. Entonces, por eso no se puede creer ninguno de ellos. Por eso cuando tú escuchas a otras personas más cercanas a nosotros defendiendo a Argentina y defendiendo a Cristina, que está comprobado que es una corrupta, y echándole balas a Milei, entonces yo no creo que lo hagan de manera honesta, porque no puede ser que sean tan tontos para creer que realmente esta gente son buenas. ¿Me entiendes? Los conocemos. Claro. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Claro, exactamente. Ahora mismo, en medio de una situación tan difícil como la que tiene Argentina, lo menos que se puede hacer es ser racional, ser austero. Entonces, lo que ha hecho hasta ahora el gobierno de Milei ha sido establecer una austeridad completa, no solamente porque yo no puedo aquí ponerme a describir todo lo que ha hecho de toda la cantidad. Ha encontrado miles de personas que tenían empleos en el gobierno, que ganaban un salario todos los meses y que nunca habían ido a trabajar. Hay personas que han aparecido en el Palacio de Gobierno y le han preguntado cuál es tu oficina, cuál es tu buró, cuál es tu computadora, y no saben, porque nunca fueron y ganaban un salario. Esos dirigentes de la pobreza, los famosos gerentes de la pobreza, ahora se ha descubierto que tenían todos empleos en el Palacio del Congreso y ganaban 70 millones al año. Imagínate. Y no iban ahí al Congreso jamás en la vida, nada. Entonces, mi opinión, la de José René, los dirigentes peronistas no tienen la más mínima credibilidad porque han hundido a Argentina. Por tanto, yo creo que este hombre merece que se le dé una oportunidad de demostrar si lo que él va a hacer va a funcionar o no. Exacto. Porque en 3 semanas no ha podido hacer nada porque no lo dejan. Entonces, yo creo que él va a tener que hacer cosas extraordinarias para poder imponer su agenda, porque la mafia que hay de gente que no quiere que se hagan cambios, aunque estos cambios presumiblemente pueden ser, bueno, porque peor que lo que se ha hecho, parece poco difícil que algo se haga peor. Igual que lo de las privatizaciones. El famoso, que es el último que me quiero referir. El mito de la gratuidad. Por ejemplo, el transporte público de Buenos Aires ha aumentado el precio, porque obviamente se le ha eliminado un montón de restricciones que tenía, pero está incorporando cada vez más ómnibus y más ruteros, lo cual ha aumentado la cantidad de personas que pueden montar, porque como consecuencia de las reprimendas de precios que tenía anteriormente, lo que hizo fue que si tenía 100 equipos moviendo público, dejó 60, que son los que podía cubrir el costo con el dinero que le dejaban, y los otros 40 los sacó de circulación. Ahora los ha incorporado todos y tiene 100 trabajando. Y la primera reacción es subir el precio, pero en el tiempo que esa oferta empiece a mejorar, eso va a estabilizarse. Hay otras ciudades, como la de nuestro país, que tiene transporte gratis, pero no hay transporte. No hay transporte. Entonces, entre un transporte gratis que no existe, o que cuando existe es extremadamente malo, ineficiente, y uno caro, es mejor el que sea un poquito más caro, porque sería siempre más fácil subsidiar a las personas cuyo salario no le alcanza para pagar transporte público, que poner el transporte público que no funciona. Así es. Ese es un mito de la gratuidad. No existe nada gratis, eso es mentira. Cuando un hospital no te cobra a ti, en el momento que tú estás enfermo, es porque en algún momento el trabajo de tuyo y de todos
generó una riqueza que se captó por impuestos o por lo que sea, y con eso se pagó el hospital. Porque el hospital es costoso mantenerlo. Hoy en día las grandes tecnologías que hay para hacer exámenes, test de todo tipo, radioactivos, etcétera, todos son costosos. Muy caro, sí. Además de todos los costos de salario, de todos los temas que tienen con el inmueble, la electricidad, el agua, etcétera, etcétera. Entonces todo eso hay que pagarlo. ¿Y lo paga quién? El pueblo, que es quien trabaja y genera riqueza. No es el gobierno milagroso que le mandaron dinero del planeta Marte. Eso es una mentira que se haya metido en la cabeza de la gente. Entonces, mi opinión, denle un tiempo a Milei y ver qué pasa. Porque al final, peor que Alberto Fernández, imposible. Es imposible. ¿Claro? Muchísimas gracias, licenciado Acosta. Seguimos entonces el tema de la evolución de los acontecimientos en Argentina. Es muy interesante lo que está pasando allí en ese país, que es un país riquísimo, por cierto, un país riquísimo, pero muy mal administrado. Entonces, ha caído en esta situación de crisis económica que cada vez es más grave. Veremos entonces si Javier Milei pues puede aplicar al menos un % alto de todas las ideas que tenía en materia de, o que tiene en materia de economía, para sacar al pueblo argentino adelante. Ojalá a nuestros hermanos argentinos. Mi estimado licenciado, muchísimas gracias una vez más. Estaremos aquí próximamente hablando de otro tema. Y a usted que nos está viendo, pues denos like, comparte el programa, y si no se ha suscrito, hágalo. Vamos corriendo a una velocidad impresionante rumbo a los 1000 suscriptores. Y ahora sí llegamos en este trimestre. Fíjate, estoy dando bastante. En este trimestre el tope, yo creo que en febrero ya tenemos más de 1000. Ya en febrero vamos a tener, con este ritmo vamos a tener más de 1000, porque el programa se está viendo mucho y la gente le gusta y se suscribe para seguir nuestros temas que abordamos aquí con el licenciado José Acosta. Licenciado, gracias. Gracias. Volveremos aquí en otro momento a seguir conversando y compartiendo opiniones y comentarios con nuestros amigos que nos siguen a través de esta gran plataforma que es Internet, y esta específicamente YouTube. Muchísimas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro.